Vamos a hablar un poquito sobre una historia que les cuento es muy personal. Hace ya algunos años, poco más de, pues ya casi 15 años, ya poco más de 14, a punto de cumplir 15 años, cuando mi esposa y yo nos casamos, vivíamos en un departamento muy pequeño. Sí, esta es una historia que de veras le tengo mucho cariño y se las quiero compartir porque aparte tiene todo que ver con el tema del día de hoy, por cierto. Cuando estábamos recién casados, vivíamos en un departamento muy pequeño y para poder tener en la terraza donde íbamos a poner el equipo de lavado y el centro de lavado, pues no había suficiente espacio como para que tuviéramos dos aparatos diferentes para poder lavar la ropa por un lado y secarla por otro. Máquinas pues, que serían mucho más eficientes. El espacio limitado nos hizo pues tener que comprar un aparato como el que les estoy presentando ahora en la pantalla, en donde en este centro de lavado tenemos en un mismo espacio, en un mismo volumen, pues dos equipos, la lavadora en la parte inferior y la secadora en la parte superior. Pues como recién casados y entusiastas trabajadores entre semana, pues teníamos que lavar la ropa el fin de semana. Y estrenando la lavadora, pues nos dimos cuenta que el ciclo de llenado de la lavadora no era muy rápido. Es decir, necesita la lavadora para ser usada, pues primero llenarse, se le pone el jabón, la ropa, hace su ciclo de lavado, después había que hacer todo el enjuague y desechar esa agua y había que hacer un enjuague. Y para volver a enjuagar, había que volver a llenar el tanque todavía con agua otra vez. El problema es que el aporte de agua de la lavadora era bastante lento y pues se nos hacía bastante lento y nos desesperaba un poco y le empezamos a ayudar al equipo a llenarse más rápido el tanque en vez de que tardara los 10 minutos o 15 que tardaba, pues le ayudábamos con una manguera para llenarlo pues, bastante más rápido. Pero ese gusto y esa idea con la que le ayudamos al ciclo de lavado a terminar más rápido, pues nos duró, yo creo que el gusto una tarde o un fin de semana, cuando mucho, cuando el primer ciclo de lavado lo quisimos poner a secar en el equipo que está arriba y esa secadora, pues resulta que un ciclo tardaba poco más de 2 horas en ser terminado. Entonces, un lote que tardábamos en lavar 45, 50 minutos en la parte de abajo de este equipo, tardaba 2 horas secándose en la parte de arriba. Y pues descubrimos que no tenía ningún sentido que le ayudáramos con la manguera a que se llenara más rápido la parte de abajo, porque lo único que íbamos a hacer era ayudarle a que la ropa que terminara de lavarse esperara más tiempo a que la secadora fuera la que terminara. Al final del día, quien determinaba el ritmo de nuestro lavado, pues era la secadora de todo el equipo que teníamos aquí. Entonces, pues fue una lección simpática que nos va a llevar a la primera línea de pensamiento que les quiero presentar. La pregunta que nos trajo el día de hoy es, ¿cómo es que Lean Manufacturing reduce los costos en mi empresa? Les planteaba la propuesta de que va a haber dos líneas de pensamiento que voy a unir al final, casi al final de esta charla, y esas líneas de pensamiento son las que quiero concretar en una propuesta de solución de cómo es que ahorramos costos. Y este tema de la secadora y la lavadora tiene que ver con la primera línea de pensamiento. Esta primera línea de pensamiento, que aún no le ponemos nombre, la planteó este señor que aparece ahora en la pantalla. Su nombre era Shigeo Shingo. Por muchos de ustedes posiblemente ya es conocido. Hay algunos conceptos muy famosos de él que se han dado a conocer en Lean Manufacturing, como los pokayokes, como el SMED. Son técnicas que nacieron gracias al esfuerzo de él. Hay varias publicaciones de él sobre el tema y pues uno de los libros que a mí más me gustan, aparecen ahí en la pantalla, ahí lo dice clarísimo el título en negro, el título lo pueden traducir como el sistema de producción de Toyota visto según un ingeniero industrial o desde el punto de vista de la ingeniería industrial. Bueno, en este libro, Shigeo Shingo planteaba a los ingenieros una serie de preguntas y aparte una serie de afirmaciones. La primera afirmación, que es la que me lleva a la línea de pensamiento, es esta afirmación. Una afirmación bastante clara para la mayoría de los japoneses, pero la vamos a plantear ahora para los mexicanos, ¿no? Y lo que decía Shingo es que la producción es una red de procesos y operaciones. Es una cadena, es una serie de lazos
entre diferentes procesos y operaciones. Y ahora vamos a ver qué es cada uno de ellos. Si ustedes ven la imagen que tenemos en esta pantalla ahora, les pongo como ejemplo, pues, una línea de montaje de, pues, autos bastante bonitos, en donde tenemos diferentes estaciones. Cada uno de esos autos va a ir avanzando sobre esas estaciones conforme va terminando su trabajo. Vamos a suponer que cada una de esas estaciones, por la naturaleza de estos automóviles, pues le tome terminar su ciclo 14 minutos. Vamos a suponer que en esos 14 minutos tiene que terminar cada uno de los operadores algunas tareas que lleva a cabo en esa misma estación. Hay unos operadores que llegan por un lado del auto, hay otros operadores que llegan por el otro lado del auto. Muy bien, esa secuencia de estaciones, la estación 1, la estación 2, la estación 3, la estación N, a esa secuencia les llamamos los procesos. Y la otra parte que forma la matriz es la serie de operaciones. Precisamente la tarea que hace el operador 1, más la tarea que hace el operador 2, más la tarea que hace el operador 3 en la estación 1, a eso le vamos a llamar operaciones. ¿Sí? Y lo mismo va a suceder en la otra estación, en la estación 2, y lo mismo va a suceder en las otras dos y hasta las demás estaciones que tengamos. En otras palabras, la producción, y aquí ya queda gráfico presentado de una manera gráfica, la producción es una red de procesos y operaciones. Hasta aquí la imagen pues es clara y es bastante lógica. Ahora bien, el problema que tenemos es que en la red normalmente existe un conflicto muy fuerte entre las eficiencias de los procesos y las eficiencias de las operaciones. Son dos situaciones, son dos elementos de naturalezas diferentes que nos llevan a tomar decisiones diferentes. El problema es que no siempre se le da el mismo peso a uno que a otro, especialmente cuando tenemos lo que le llama Lee Goldratt el síndrome de las eficiencias. La naturaleza de las empresas en Occidente está bastante orientado a mejorar drásticamente la eficiencia de las operaciones. La mayoría de los elementos de decisión, la mayoría de los incentivos para tratar de reducir costos, la mayoría de los incentivos para incrementar la productividad o mejorar la calidad, muchos de los que estamos usando últimamente en las empresas están enfocados hacia el lado derecho de esta balanza, que es la eficiencia de las operaciones. Estrategias como la supervisión, indicadores de productividad para el recurso humano, bonos de productividad, incentivos, etcétera, pueden generar una situación como la que tenemos en la fotografía del lado izquierdo. En este caso tenemos a un operador en una estación, en este caso es una troqueladora. Tenemos una estación muy eficiente, con una alta eficiencia de la operación, pero no necesariamente el proceso tiene una buena eficiencia. ¿Por qué? Porque todo lo que él está produciendo de manera eficiente, pero aislada, se está acumulando entre los diferentes procesos. Ese buffer, pues, cuesta dinero y es parte de lo que a veces descuidamos cuando enfocamos principalmente nuestra atención hacia la eficiencia de las operaciones. Así pues, hay algunos síntomas con los que te puedes dar cuenta si ese síndrome que le llama Goldratt, al síndrome de las eficiencias. A lo mejor esto te puede estar encontrando en tu empresa. Si tú has visto algunos indicadores como algunas empresas que tratan de minimizar los costos de la empresa, reduciendo específicamente el costo unitario. Esto es el costo de fabricar una pieza nada más, o cada una de las piezas, que tiene mucho que ver con el volumen producido. Cuando hay drivers o KPIs enfocados a reducir el costo unitario, puede ser que aquí tengas un tema de síndrome de las eficiencias. Cuando el enfoque está a maximizar la eficiencia de cada operador o de un departamento en particular, cuando tú promueves el pago por pieza terminada a tus trabajadores, en donde lo que buscas al final de cuentas es que maximice cada uno de ellos de manera aislada su propia productividad, puede ser que estés en uno de estos síndromes también. Y lo mismo pasa no nada más en las áreas productivas, también puede suceder esto en las áreas administrativas como los vendedores. Los vendedores también tienen su síndrome de las eficiencias, en donde puede ser que ellos estén maximizando su eficiencia operativa de su área en particular, pero no necesariamente esté conectada con los procesos de negocio de toda la empresa. Y ahí puede que lo que en la prensa que vimos hace unos minutos eran láminas acumuladas,
podría ser trabajo acumulado para producción si ventas levantó pedidos por piezas que no puede entregar producción porque no tiene con qué. Entonces, eso se va a convertir al final de cuentas en un problema de conexión entre los elementos del negocio que se va a traducir al final en costos altos de garantías. Cuando tienes específicamente problemas también como estar monitoreando el costo por hora máquina, ese también es un indicador que busca mejorar la eficiencia de operación. Costos de setup, el enfoque en estos costos, o en general, cuando mides los costos y las eficiencias de cada área, de cada departamento por separado, cuando estás tratando de optimizar la eficiencia del almacén, la eficiencia de la planta, la eficiencia de logística, la eficiencia de recurso humano, la eficiencia de cada quien por separado, pero no tienes un hilo conductor que los conecte entre sí, posiblemente estás viviendo este síndrome que mencionábamos, en donde y no me lo tomen a mal, no estoy diciendo que sean malas estrategias, son buenas estrategias, solo que son estrategias enfocadas a reducir el costo, por ejemplo, de una operación en particular. Si yo trato de incentivar al operador de la operación 1 en la estación 1 a terminar más rápido su trabajo, efectivamente voy a bajar el costo de esa estación. Y si hago lo mismo con el operador 2 o el del operador K o con todos los demás operadores, pues evidentemente tendré reducciones en el costo de cada una de esas operaciones. El problema es que la naturaleza de todas estas operaciones no implican que todas ellas sean iguales. De hecho, todas las operaciones por naturaleza son distintas. Esto implica que al final, si la operación de cada estación es diferente a las de las demás estaciones, el maximizar la eficiencia de todas las operaciones va a generar un desconecte o va a generar un descontrol entre los ritmos de las diferentes estaciones. En otras palabras, el incremento o el exceso de incentivos hacia la eficiencia de las operaciones con pocos incentivos o variables para monitorear o relacionados con la eficacia de los procesos, habrá pocos incentivos para querer mejorar los procesos en sí. Entonces, una de las cosas que acaba sucediendo es que eh, como los diferentes estaciones, los diferentes procesos tienen velocidades diferentes, si yo quiero maximizar la eficiencia de cada uno de ellos, pues va a haber un momento en que si ellos están juntos, se van a empezar a estorbar. Un proceso que es muy hábil o muy ágil, se va a ver interrumpido si se encuentra conectado a un proceso que es más lento. Entonces, cuando tenemos una estructura en donde premiamos o tratamos de mejorar costos solamente enfocados en la eficiencia de la operación, tenemos un fuerte incentivo a desconectar procesos. Desconectar procesos, pues, genera islas como las que estamos viendo en la imagen, ¿no? Esto sería tal cual lo mismo como tratar de tener diferentes engranes que por evidentes razones, siendo de diferentes tamaños, se van a mover a velocidades distintas. Entonces la reacción natural sería tratar de desconectarlos para que no se lastimen entre ellos. Sin embargo, esa no es la solución que buscamos con el principio que mencionaba Shigeo Shingo cuando hablaba de que la estructura de producción es una cadena, otra vez, de operaciones y procesos. Hay veces, insisto, en que nos enfocamos más en la eficiencia de las operaciones, pero olvidamos la conexión entre los procesos. Por eso, uno de los principios Lean que queremos que aprendas en estos cursos que vamos a estar abriendo más adelante aquí en Guadalajara es el principio número 2 de Lean Manufacturing. Vamos a ver 14 principios, pero el principio número 2 es muy importante porque dice que deben crearse procesos con flujos continuos con el fin de hacer visibles sus problemas. En otras palabras no nada más te enfoques en las operaciones, enfócate en conectar procesos. Esto es, ya lo habíamos visto, ya existen muchas soluciones para tratar de bajar los costos en las operaciones, ahora tenemos que enfocarnos, como lo vemos en esta imagen, en la conexión entre las diferentes estaciones. Y la espiral de la mejora que queremos que aprendas es una espiral en donde vas a ir conociendo cómo primero conectar una serie de procesos y luego esa conexión la tienes que estabilizar.
cada que tú conectas dos procesos, estás presentando y estás poniendo a trabajar a dos entidades que antes estaban desconectadas entre sí. Y como empezamos la historia hablando del matrimonio, bueno, pues también cuando tú presentas en un matrimonio por primera vez a dos estaciones que antes trabajaban desconectadas, pues bueno, pues siempre el primer año del matrimonio pues es de aprendizaje, igual en los primeros días de trabajar juntos la estación y la estación 1 y la estación 2, pues habrá ciertas inestabilidades que tienes que estabilizar. Una vez que la conexión se ha estabilizado, bueno, viene la siguiente conexión entre la siguiente serie de procesos, entre la estación 1 y la estación 2 que ya estaban conectadas y se convirtieron en una nueva estación llamada estación 1-2. Bueno, ahora esa estación 1-2 la tenemos que conectar con la estación 3. Y así sucesivamente tenemos que ir conectando no solamente los procesos administrativos, productivos, sino también los administrativos. Vamos a conectar no solamente a los trabajadores que están fabricando los productos, sino también a los almacenes que les dan los productos y también a los compradores de los productos y también al encargado de recursos humanos y al supervisor que le va a poner a los trabajadores para esos productos. Entonces, vamos a hacer una conexión de procesos. Recapitulando, dijimos que hay dos líneas de pensamiento. La primera línea de pensamiento es la conexión entre los procesos. Y todavía me falta presentarles la segunda propuesta, ¿no? La segunda línea de pensamiento para poder entender cómo es que Lean Manufacturing reduce los costos en mi empresa. Esta segunda línea de pensamiento la presenta otro señor también japonés, también trabajó en Toyota, el señor Yasuhiro Monden. Yasuhiro Monden también ha escrito mucho sobre este asunto, es uno de mis autores favoritos, a mí en lo personal, sobre cómo funciona el sistema de producción de Toyota. Y bueno, él en varias de sus publicaciones siempre empieza explicando su primer premisa, y es importante, ¿no? Y es que los desperdicios son consecuencia de tener recursos en exceso. Lo que Monden asegura es que la gran mayoría de las empresas, posiblemente la tuya también, la gran mayoría de las empresas tienen exceso de recursos. Aquí hay un ejemplo, una imagen, donde podemos ver una línea, una planta en donde se tienen algunas inyectoras de plástico y pues a lo mejor pareciera ser que son bastantes máquinas. No conocemos esta planta como para juzgarla en este caso, pero el tema es que tú pudieras estar decidiendo si en esta planta tal vez estas máquinas son suficientes para que yo pueda producir todo en un turno, pero posiblemente por un incremento en la demanda estoy considerando abrir un segundo turno. Yo lo he decidido. Tal vez necesite abrir un segundo turno implica tener que contratar más trabajadores para que puedan usar esas mismas máquinas durante más horas. Pero más trabajadores implicaría también, pues, más horas encendida la electricidad de esta planta y también implicaría, pues, más supervisores contratados y también implicaría, pues, más horas de montacarga y más consumo de materias primas para poderlo lograr. Entonces, la premisa que quiere decir Monden en este caso es que él está seguro de que en la gran mayoría de las ocasiones, cuando alguien está considerando, por ejemplo, abrir un segundo turno, lo que él está casi seguro es que ese segundo turno tal vez no sea necesario. Simplemente cuando dice que tienes exceso de recursos, es que con los que tú tienes ahorita para un primer turno, te basta y sobra para poder lograr ese incremento en la demanda que tú crees que vienen, ¿no? Ahora, muchos de ustedes a lo mejor dirán que posiblemente en el caso de ustedes, pues su naturaleza es diferente y ustedes si están pensando abrir un segundo turno, pues es que ustedes sí lo necesitan, ¿no? Les quiero preguntar si en algún momento su bodega llega a verse, pues algo como esta, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, una empresa en la que acabas acumulando inventarios, la única forma en la que puedes tener inventario acumulado es que tengas exceso de recursos. ¿Sí? Y eso es algo, este es el principal indicador de que tú tienes un recurso excesivo. Ahora, por recursos nos referimos, ya lo vimos, a máquinas, a materias primas y también a personal. Y aquí no estamos diciendo si hay un recurso que sea mejor que otro, simplemente pues que has contratado a lo mejor más del que necesitabas o tenías más máquinas de las que necesitabas para poder satisfacer esa demanda. Algunos de los
síntomas que te vas a poder encontrar para saber si esto te afecta a ti o a las empresas que has visitado, pues no es raro encontrar empresas que tienen problemas, por ejemplo, de altos inventarios, pero al mismo tiempo que tienen problemas de inventarios, tienen problemas de entrega a sus clientes. ¿Sí? Este es un ejemplo tradicional de una empresa que todavía no ha podido vivir la experiencia Lean. Si tú tienes una serie de inventarios, pues es consecuencia de que tuviste que haberlos fabricado con tus recursos. Si le debes producto a tus clientes, es que has usado esos recursos para fabricar artículos que no eran necesarios en algún momento determinado. Podrás tener las razones que tengas, podrá haber todo el tema de incertidumbre, podrá haber el tema de los mejores precios que te ofrecieron los proveedores para poder fabricar el producto, pero al final de cuentas todo eso es síntoma de que tienes recursos de más. Y vuelvo a repetir, ¿qué tipo de recursos de más? Máquinas, inventarios y personal. Otro de los efectos y síntomas que te vas a encontrar es que vas a poder encontrar algunos productos obsoletos en la bodega, ya sea porque se habían fabricado de más y el SKU se hizo obsoleto, o porque cuando lo terminaste de fabricar un determinado lote te pidieron un poquito menos de este y te pidieron de algún otro y ya no volvieron a pedirte de este mismo. Ese es un problema también típico, hasta para material en proceso. Subensambles que tenías sin terminar, que estabas esperando que se completara el pedido y pues al final no te hicieron pedidos ya con ese mismo subensamble, el cliente te hizo un cambio de diseño, te lo avisó casi pues de los últimos meses, pero tú ya tenías algo de preproducción adelantada de varias semanas y pues eso se te hizo obsoleto. Bueno, eso es otro síntoma también de que tienes recursos de más. También a veces suceden casos en los que tú tuviste una semana muy floja de trabajo, en donde posiblemente esta semana, pues, la gente no tenía mucho que hacer y la próxima semana tuviste que pagar horas extra porque te llegaron pedidos extraordinarios. Bueno, eso también es un síntoma que sucede en empresas que tienen exceso de recursos, exceso de inventario en proceso, uso de horas extra no programadas para sacar trabajos atrasados, aunque pareciera ser un síntoma de falta de recursos, con frecuencia es todo lo contrario, es el exceso del mismo recurso, nada más que lo estamos usando ese recurso para fabricar los productos que no necesariamente eran los que usábamos ahora. Y eso sucede como causa del punto siguiente. Sucede a veces con frecuencia en algunas empresas que tienen centros de distribución regionales, pues resulta que el material o el producto que necesitaban en una cierta región lo tienen disponible en una región diferente, ¿no? Y eso fue porque a la hora de hacer su plan de distribución, pues no coincidió el plan con lo que habían ellos pronosticado que se iba a solicitar. Esto también, al final de cuentas, se hizo consumiendo o usando recursos, tanto de logística y transporte como de fabricación, que se tienen disponibles, que cuestan dinero, pero que en ese caso no fueron necesarios cuando se estaban fabricando. Bien, otro tema es cuando tú tienes una empresa que constantemente, cada semana, hace ajustes a su plan de trabajo por cambios en los pedidos. Es muy común que veamos como algo muy natural el hecho de estarle haciendo cambios al MPS semana tras semana. ¿Sí? Esto es otra vez una señal, un síntoma de que puede ser que tengas un tema de exceso de recursos. El hecho de que tú alcances a sacar el trabajo en algunos casos, a pesar de que haces tantos cambios en el plan de trabajo, significa que tienes, pues, hay un tema de exceso de recursos desperdiciados. Bien, vuelvo al punto de Yasuhiro Monden, ¿sí? Monden lo que decía es, todas las empresas tienen exceso de recursos. Ahora, tener más de lo que es absolutamente necesario, pues cuesta dinero. Si yo necesito un turno y ya estoy pensando abrir el segundo turno, o peor, decido abrir el segundo turno, eso ya me está costando dinero. Si en la actualidad ya tengo 2 turnos y posiblemente con una mejor organización, el trabajo que ahora entrego lo hubiera podido hacer con un solo turno, significa que todo lo que estoy gastando en el segundo turno, todo eso es un exceso de dinero. Entonces, el principio de Monden es, toda empresa tiene exceso de recursos, lo que necesitamos es saber, pues, cuánto es necesario. ¿Es indispensable tener solo lo necesario, no más, no menos? La pregunta es, ¿y cuánto es lo necesario? Ahora,
Súmenle a este hecho, el hecho es, todas las empresas tienen recursos en exceso, súmenle a este hecho el problema que mencionamos hace unos minutos sobre el síndrome de las eficiencias. Cuando tenemos empresas que tratan de maximizar la eficiencia de sus operaciones, sin tomar en cuenta necesariamente los procesos, pero se enfocan en maximizar la eficiencia de las operaciones. Y esas operaciones con máxima eficiencia, ya sabemos que son operaciones que están sobradas, que son en exceso, que son consecuencia de tener recursos de más, pues quiere decir que el hecho de tener recursos de más no nada más nos cuesta, sino que aparte los ponemos a trabajar de más, porque no lo vemos como malo cuando los vemos ociosos. Entonces, es una mala combinación. Tener recursos de más y el síndrome de las eficiencias que mencionábamos son los dos elementos que hacen que las empresas gasten mucho dinero sin darse cuenta que lo están haciendo, porque lo ven como parte de la operación normal. Ahora sí, la pregunta de los $64,000 es, pues, ¿cuánto es lo absolutamente necesario? ¿Cómo sé si 2 turnos es suficiente y el tercero no? ¿O un turno es suficiente? ¿Cómo sé si con 15 operadores puedo resolver este problema o con 12 es suficiente? ¿Cómo distingo la frontera entre lo absolutamente necesario y el exceso de recursos? No es tan fácil a simple vista, a menos que lo hagamos visible para la simple vista. Entonces, ¿cómo podemos conocer la frontera que divide al exceso de recursos del recurso absolutamente necesario? Hay que hacerlo evidente. Volvemos al esquema, otra vez empezando a conectar las dos líneas de pensamiento con las que empezamos esta charla. Dice el principio número 2 del Lean, deben crearse flujos, procesos con flujos continuos, con el fin de hacer visibles sus problemas. Otra vez, conectemos los procesos para que se vean los problemas. ¿Pero qué significa conectar los procesos? No todos los procesos tienen que estar físicamente conectados. Mover la máquina 1 con la máquina 2. No es necesario. Posiblemente, aunque sigan desconectados a veces hasta 1 o 2 ciudades de distancia, tal vez eso, aunque estén separados físicamente, puedan estar conectados. ¿Qué significa que estén conectados? Que toda la cadena de valor, tanto el proceso 1 como el 2, como el 3, como compras, como recursos humanos, como mantenimiento del equipo, todos se mueven al mismo ritmo. Nadie se va más rápido que el otro por maximizar la eficiencia. Todos se mueven al mismo ritmo. Y ese ritmo, ¿quién lo determina? Todo el mundo que ha escuchado alguna charla de Lean sabe que este ritmo lo determina el mercado. ¿Sí? Hay un instrumento que le llamamos el takt time o el tiempo batuta, y ese tiempo batuta es al que todos los procesos de la cadena y por ende todas las operaciones, acuérdense que hay que conectar procesos y operaciones, todos tienen que trabajar al ritmo del mercado. Si trabajan más rápido, van a sobreproducir y van a desperdiciar trabajo. Si trabajan más lento, le van a quedar mal al cliente. Entonces, conectar procesos, repito, significa que todos se muevan al mismo ritmo. Ahora, a veces ustedes se imaginarán que tienes una máquina muy rápida que te hace 10 piezas por minuto y después hay otra máquina que te hace una pieza cada minuto. Pues la primera máquina es 10 veces más rápida que la otra. Esto pues no se ve muy atractivo cuando queremos conectar los procesos. Al conectar procesos hay algunas cosas que brincan, hay algunas cosas que se hacen evidentes. ¿Qué pasa si conectamos procesos? Algunos ejemplos de cosas que van a suceder es que se hacen evidentes las diferencias de los ritmos entre procesos, evidentemente. Segundo punto es que se van a hacer evidentes los problemas en la planeación, por ejemplo, las compras y el efecto de la incertidumbre de las ventas. Muchas veces nosotros desconectamos las operaciones de la fabricación con las ventas y ponemos un colchón que le llamamos inventario precisamente para absorber todos los efectos de la incertidumbre. Lo que queremos es conectarlos y vamos a buscar la forma de conectarlos para que el esquema de planeación sea un esquema altamente eficaz. Es una de las cosas que vamos a lograr con manufactura esbelta. Uno de los secretos de la manufactura esbelta es que cambia la forma en que hacemos el plan de trabajo. Y el plan de trabajo está enfocado en balancear, en tratar de rebalancear ese conflicto que habíamos mencionado entre el conflicto de la eficiencia de las operaciones y la eficiencia de los procesos.
La planeación, la eficacia de la planeación nos va a ayudar a mejorar la eficacia de los procesos. Otro tema que se va a hacer evidente es que se hace evidente cuáles recursos están sobrados. Por ejemplo, si en una estación de trabajo había 5 operadores, pero terminaban muy rápida su tarea y después la siguiente estación tenía que consumir su trabajo, pero tenía que usar equipo que fuera acumulado como buffer entre las dos estaciones, pues se hacía un poco evidente que había recursos de más. Si yo pongo que todos trabajen al mismo ritmo y eso hace que 3, 4 personas queden con los brazos colgados o que una máquina tenga que parar a lo mejor de manera digamos, el 30% de su tiempo para poder ir al ritmo de la siguiente máquina, eso se va a hacer evidente, ¿no? Y eso es otra vez, es uno de los elementos que se hacen claros cuando tenemos este tipo de conexiones. Deja de ser necesario también el mantenimiento de buffers entre procesos. Si yo conecto la operación 1 con la operación 2 y ya trabajan al mismo ritmo, pues ya no se justifica tanto el tener un colchón que amortigüe o tanto colchón o un colchón tan grande que amortigüe las diferencias entre estos procesos. En otras palabras, se hace evidente el exceso de inventario solo por conectarlo. También, cuando una estación se justifica que se desconecte de otra porque esta primera estación tiene alta tasa de descomposturas o una alta tasa de defectos, con frecuencia la hacemos a un lado y la estamos trabajando horas extra, por ejemplo, para poder mantener el ritmo de las demás. Pero eso es tanto como no querer curar el problema de calidad o de mantenimiento de la máquina. Lo que tenemos que hacer es evidente y evidente este problema y resolverlo. ¿Sí? Otro de los temas que se hacen evidentes es la falta de información útil para la toma de decisiones en el lugar de trabajo. Y más en esta época en que tenemos pues tanta incidencia de los sistemas ERP, en donde, insisto, no quiero decir que sean malos, simplemente no siempre la información está toda a la vista de las personas que tienen que tomar decisiones en el piso. A veces se ha traducido la información de piso todo a información en línea y pues puede llegar a suceder en alguna estación en donde el supervisor no tiene todavía la instrucción de qué trabajo debe de hacer el operador y por ello está desperdiciada media hora de la estación, por ejemplo, porque no se ha recibido esta información. Son de las cosas que se empiezan a hacer evidentes cuando conectamos los procesos, por mencionar algunos de los tantos ejemplos que podemos discutir. Ahora, recapitulando las dos líneas de pensamiento, decíamos que, según lo que Shingo planteaba, si nosotros logramos conectar los procesos, no nada más las operaciones, sino conectar los procesos, que todos se muevan al mismo ritmo, vamos a hacer visible el exceso de recursos. Y ese recurso de más, pues dijimos, es el exceso de máquinas, el exceso de materiales y el exceso de personal. Y todo eso, al final de cuentas, cuesta mucho dinero. Cada que estamos conectando procesos, dijimos, salen a la luz problemas. Si conectamos un proceso, un proceso 1 y el proceso 2 tiene, por ejemplo, un problema de calidad grave, pues a la hora que el proceso 1 se conecte al 2, pues ahora también el proceso 1 se va a ver afectado por los problemas de calidad del siguiente proceso. Entonces ahora un problema de calidad ya no le afecta a 1, sino que le afecta a 2. Ello detona una urgencia por resolver este problema. Ahora, esto se resuelve en Lean. Todos los que conocen esta técnica o este sistema, pues sabe que la solución de problemas es a través de los eventos Kaizen, que es una serie de pasos, unas metodologías, unos pequeños grupos que realizan actividades durante un intervalo de tiempo específico para resolver un problema concreto. Pero se imaginan ustedes que la cantidad de procesos que se van a conectar pues es bastante grande. Y el orden, si los quisiéramos conectar todos de golpe, pues la cantidad de problemas que saldrían a la luz, pues serían muy complejos. Entonces, ¿cómo poder alinear esta base de la pirámide que presentamos aquí, que son los eventos Kaizen, las actividades en pequeños grupos que resuelven problemas? ¿Cómo nos van a ayudar a llegar hacia la línea de pensamiento 1 y la línea de pensamiento 2 que aquí planteamos para bajar los costos? Pues necesitamos un mapa, necesitamos una hoja de ruta para poder llegar específicamente con los eventos Kaizen a esta solución de costos bajos en mi empresa. Para poder hacer esta hoja de ruta, pues necesitamos poner en orden una estrategia. No nada más
conectar los procesos sin una estrategia y empezar a resolver los problemas conforme vayan saliendo. Hay que tener una estrategia diseñada, hay que saber cuáles son las herramientas y problemas que van a surgir de sus necesidades, ¿no? Para ello, pues se necesita un sistema, que es el sistema Lean precisamente. El sistema Lean se forma de dos grandes bloques. Un bloque que tiene que ver con las herramientas, es un bloque completamente táctico, es el bloque más famoso de Lean Manufacturing, en donde entran todas las herramientas como SMED, Pokayokes, 5S, el sistema Kanban, Value Stream Mapping, toda esta serie de herramientas famosas, ¿no? Pero que al final, si no tenemos en cuenta el segundo punto, que son los principios y reglas de operación, que es el punto estratégico, podemos acabar usando las herramientas tácticas como, otra vez, herramientas que se enfocan solamente en mejorar la eficiencia de las operaciones sin conectar procesos. Y eso ha pasado en muchas empresas. Entonces, queremos que ustedes puedan conocer cuáles son esos principios y reglas de operación estratégica que tiene que ver con la solución de los costos en la empresa. ¿Sí? Recapitulando, en conclusión, ¿qué es una empresa Lean? Bueno, una empresa Lean es una empresa que solamente está invirtiendo dinero en aquellos recursos que son absolutamente indispensables para que la demanda del cliente sea satisfecha. Ni una persona más, ni una máquina más, ni una pieza de inventario más. Y hace sentido la traducción de Lean con esbelto, ¿verdad? Tú no necesitas más grasa de la que tu cuerpo requiere estrictamente para sobrevivir. Exceso de grasa es malo. Falta de grasa también es malo. Necesitas solo la suficiente. Lo mismo sucede con todos los recursos que tú tengas en la empresa. Entonces, lo que vamos a hacer con Lean es hacer evidente ese exceso de recursos. ¿Y cómo lo hacemos? Conectando procesos de toda la cadena de valor. Esto es un enfoque fuerte en los procesos, más allá de solo el enfoque en las operaciones, un enfoque fuerte en los procesos. El siguiente punto de la conclusión es que conectar los procesos hace también evidentes otros problemas de productividad de las operaciones, ¿sí? No estamos peleados con el enfoque en las operaciones. Nada más lo que queremos es que no olviden el enfoque en los procesos. Este problema de las operaciones detona la necesidad de hacer mejoras. Y hablábamos con ello de los eventos Kaizen. Las mejoras en las operaciones también reducen los costos de la propia operación, es verdad, pero no de forma aislada, sino como consecuencia de la necesidad de conectar procesos. Es decir, Lean ahorra en las operaciones no porque trate de bajar el costo de esa operación. Lean ahorra en las operaciones como consecuencia de su necesidad de adaptar esa operación a nuevos procesos conectados. El flujo, el ritmo es lo que detona, en este caso, la mejora. No el costo, sino el ritmo. Y eso baja los costos, aunque pareciera que no, pero sí los baja, los baja. Y eso hace, claro, obviamente, necesario para que no se traten de hacer los proyectos de manera aislada de todos los eventos Kaizen, hace necesario que haya una estrategia para implementar estas soluciones. Bien, queremos, pues finalmente, además de agradeciéndoles que en estos 45 minutos nos hayan acompañado en esta breve charla, pues invitarlos a que conozcan la certificación de Lean Champion Certification que tenemos en Modernite. ¿Sí? Esta es una certificación de 120 horas. Ahora estábamos platicando sobre algunos de los principios elementales del primer módulo, que se llama Lean Insight, en donde explicamos cómo es que Lean Manufacturing funciona. Cuáles son las reglas de operación de Lean, cómo las herramientas se relacionan entre sí, cuáles son los elementos de productividad para indicadores de operación y los indicadores de proceso, cuál es la importancia de un sistema como el Kanban, cuál es la importancia o los requerimientos para que el Kanban funcione. Todo eso lo vemos en Lean Insight, que es el primer módulo de 40 horas. El segundo módulo de 40 horas es el módulo donde se presentan todas las herramientas Lean, como son las 5S, los Pokayokes, el mismo sistema Kanban, la planeación estratégica por Hoshin Kanri, ¿sí? Y bueno, vemos todas las metodologías como el SMED, celdas de manufactura y eventos Kaizen, todas las técnicas que necesitas saber, la parte técnica del proyecto. También este es un módulo de 40 horas. Y finalmente, el tercer módulo de 40 horas
es el que le llamamos Lean Systems. Lean Manufacturing no es un sistema que recomendemos que exista por sí solo. Siempre, como cualquier otro sistema, se enriquece por otros sistemas. Y aquí les presentamos otra serie de cómo se conecta Lean con Six Sigma, por ejemplo, cómo se conecta con mantenimiento productivo total, cómo se conecta con el diseño de los productos a través del pensamiento funcional como Value Engineering, qué herramientas son indispensables y aunque no son parte del catálogo original de Lean, como la simulación de procesos, te pueden ayudar a potenciar el tema de Lean. Hay un tema de gestión de proyectos también. Cada que vas a implementar algunas de las tareas como parte de la estrategia, pues implica que vas a tener que administrar recursos a modo de un proyecto. Y por eso también hay una sección en Lean Systems sobre la administración y gestión de proyectos. Y todo esto al final, pues suma 120 horas y que al presentar también un examen y un reporte de proyecto de una aplicación real en tu propia empresa, pues podrás al final de este entrenamiento pues recibir una certificación del Lean Champion. Pues ojalá esta primera presentación haya sido un poco distinta a como normalmente presentamos las herramientas Lean a aquellos que nos gusta este tema. Que el objetivo de la sesión del día de hoy era que conocieran una de las formas diferentes de poder ustedes entender cómo funciona Lean, más allá de las puras herramientas. Algo que me gusta mucho poner el ejemplo es, así como si fuéramos unos pintores, pues no se trata solamente de tener los pinceles, ese no es el gran secreto, tener a la mano los pinceles, hay que saber pintar. Y no es suficiente con conocer 5S y pocayoques, hay que saber cómo se usan las 5S y los pocayoques dentro de tu propia empresa, para que tú mismo puedas hacer las adecuaciones a la naturaleza de tu personal, a las reglas de operación de tu negocio, y tú mismo sepas juzgar cuáles son las herramientas que necesitas implementar y cuáles son las que no solamente no te pueden servir, sino que te podrían afectar si las usaras mal. Por ello, pues está la invitación a que nos acompañes. Visita la página de modernai.org para que conozcas cuáles son los cursos que les queremos compartir para entrenar a las personas. Aquí lo que queremos es formar ninjas. Queremos más artistas que conozcan cómo usar los pinceles, no nada más vender los pinceles. Y eso queremos compartirlo contigo. Si tienes alguna pregunta, pues estaremos gustosos de contestarlo en el Twitter y pues agradezco la atención que tuvieron el día de hoy a esta charla. Muchas gracias a todos.